profundizar en este y otros temas de esta coyuntura económica tan difícil con el líder de los industriales del país, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, que los reúne, la SOFOFA, Bernardo Larraín Mata, a quien tenemos en la línea. Señor Larraín, buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, señor Larraín? Muy buenos días. Buenos días, Mirna. Le Muchas parto... gracias por la invitación. De todas maneras, y muchas gracias a usted también por este tiempo. Lo primero que quisiera preguntarle, Bernardo, una pregunta muy general, va para ir a lo particular. La recesión económica ya está vista por el propio Fondo Monetario Internacional y en Chile. ¿Es inevitable? Creo que es inevitable. De hecho, ya el segundo trimestre es un hecho que van a haber tasas negativas fuertes de crecimiento en la economía global. Los primeros 2 meses de China, que es un motor muy importante, también cayó la economía china en 15%. Se proyecta para el segundo trimestre cifras similares para Europa, para Estados Unidos. Así que la definición de recesión son 2 trimestres seguidos con tasa negativa. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Y eso qué implicancias tiene en lo práctico para el mundo empresarial? Bueno, más que para el mundo empresarial, en el fondo esto implica en el fondo obviamente un riesgo para el empleo, un riesgo para la actividad, para la cadena de suministro. Y aquí lo relevante y el desafío complejo que tenemos que enfrentar, en particular lo tiene que enfrentar el gobierno, pero al final todos, es básicamente siempre tener en mente estos 3 objetivos, ¿no es cierto? Primero, la prioridad sanitaria, ¿no es cierto? Que requiere medidas de restricción progresivas probablemente, dinámicas en función de la información que se vaya obteniendo, de la curva de contagios, etcétera. Segundo, la protección del empleo, y no solamente del empleo, sino que de las remuneraciones. Ustedes hablaban recién de este proyecto de ley que se aprobó ayer, que precisamente va en el sentido de proteger esas remuneraciones, por lo menos una parte de ellas. Y tercero, mantener esta cadena de suministro de bienes, servicios básicos para la población. El desafío es complejo. Muchas veces nos transformamos en opinólogos, en recomendarle al gobierno un cierto camino, o bien en criticar lo que estaría priorizando la economía por sobre la salud. Yo creo que eso es muy simplista, es muy reduccionista y no es coherente con la complejidad del desafío que tiene estos 3 nortes, que siempre hay que tener en mente. Vamos analizando algunos de estos puntos, va a ser imposible revisarlos todos, señor Larraín, pero por ejemplo, ya que comentábamos ahí la ley de protección del empleo y la forma en que finalmente salió con un poquito más de protección para los que ganan menos, ¿lo ve usted? ¿Usted cree, a ver, como representante incluso no solo de un gremio industrial, sino que de una familia propietaria de un gran grupo económico productivo en Chile, ¿es usable esto? ¿Va a servir? Va a servir, no hay duda, va a servir y espero que sirva solamente para aquellas empresas que realmente lo requieren. Ese restaurante, ¿no es cierto?, que tiene sus ventas en cero, por cuántos meses en el fondo no sabemos, pero probablemente por 2 o 3 meses. Ese proveedor de la industria de restaurantes, esa empresa de turismo, ese hotel, en fin, todas estas industrias que están muy dañadas por esta crisis van a poder utilizar este instrumento. Insisto, las empresas que tienen respaldo, que tienen colchones de liquidez, que pueden en el fondo sostener el empleo de sus trabajadores y también las remuneraciones, a pesar de que muchos de ellos quizás van a estar en cuarentena, o bien a pesar de que quizás el mercado de esa empresa, ¿no es cierto?, va a estar más deprimido. Bueno, yo creo que los que tienen colchón, los que tienen espaldas, no deben ocupar los instrumentos del Estado. Ya. Por ejemplo, el grupo Mate, Papelera, la CMPC, no está dirigido tanto a este segmento de grandes industrias, una medida como esta. ¿Ustedes tienen otro tipo de soluciones? Bueno, por supuesto que las empresas que tienen respaldo y ¿cómo se llama? Y espaldas no debieron usar estos instrumentos. Yo creo que hay un llamado a la responsabilidad, a la autorregulación. Tenemos que reivindicar esa palabra autorregulación, que ha sido un poquito vilipendiada, quizás en algunos casos con razón, pero básicamente hoy día es tiempo para reivindicarla y no usar ese instrumento y ser responsables, y por lo menos las empresas en las cuales yo soy director no se va a utilizar esa facultad. ¿Y qué se va a hacer? Y muchas empresas han hecho lo mismo, digamos. Las empresas en su día a día están haciendo muchas cosas. Están permitiendo el teletrabajo, los que no pueden están reorganizando sus turnos con el objeto que no haya para respetar el distanciamiento que se requiere en cada turno. Se están diferenciando los horarios de entrada y salida. Algunas están incluso aportando con transporte privado para que no se aglomeren en el transporte público. Cada empresa está haciendo mucho. El llamado es a la responsabilidad y dejar estos instrumentos de política pública para los que realmente lo requieren. Sí, Bernardo, ahí quiero entrar en un punto. Estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Usted dice las empresas que tienen espaldas, o sea, estamos hablando de las grandes empresas. Esas espaldas, más o menos, entendiendo que cada empresa tiene su realidad, pero ¿cuánto tienen de margen para poder efectivamente no echar mano a este instrumento que está planteando el gobierno? Es decir, no tener que suspender pago de sueldos o no tener que derechamente despedir.
Mira, depende mucho de la industria. Aquí no hay, el criterio no es el tamaño de la empresa. El criterio básicamente es cuán deprimida está el sector en el cual participa. O sea, el sector de hotelería en el mundo está con un 10% de ocupación y eso no discrimina por empresas grandes o pequeñas. Las líneas aéreas, ¿para qué decir? Con un 70, 80, 90% en todo el mundo de la flota estacionada en tierra. En fin, esto yo creo que hay que alejarse de la lógica del tamaño. Por supuesto que la pequeña y mediana empresa, el comercio, el servicio, no tiene un colchón de liquidez, sus dueños no tienen un fondo de respaldo para sostenerse sin ingresos. La pequeña y mediana empresa, como decía Alejandra Mostaques hace algunos días, vive de su venta. No tiene respaldo, no tiene colchón, y por lo tanto esa es una realidad muy particular que es prioritaria. Pero esto no discrimina por tamaño. En el fondo hay industrias que están completamente desplomadas, donde participan grandes, medianas y pequeñas empresas. Y lo relevante también es que esa empresa grande, en una industria en el fondo completamente deprimida en estos tiempos, tiene una cadena de suministradores. Y esos suministradores sí pueden ser pymes que viven de esa empresa grande. Entonces, al final son todos eslabones de la misma cadena. Y por lo tanto no tenemos que discriminar por tamaño, sino que por dificultad, por básicamente estar en un sector que está completamente desplomado: el comercio, los servicios, la hotelería, las líneas aéreas, etcétera, etcétera. Señor Larraín, ¿cómo evalúa usted este recorte histórico de tasas del Banco Central? ¿Sirve a abaratar el crédito para generar más posibilidades de financiamiento para empresas, personas? Porque esta medida siempre se dice que demoran 6 meses en tener efecto. Entonces, ¿cuánto va a impactar realmente esta medida, por ejemplo? Bueno, por supuesto que ayuda. Piensen ustedes que llevamos una baja solamente desde que se inició la crisis del coronavirus en Chile, de 1.25, bastante histórica. Un punto hace algunas semanas, ayer otro 1.25 hace algunas semanas, ayer 0.5. Por supuesto que inyecta liquidez y más otras medidas que ha hecho el Banco Central de meterle liquidez al sistema. Ahora, el desafío es que los intermediarios del sistema, que es la banca, que es el mercado de capitales, básicamente entregue rápido esa liquidez a quienes lo requieren, que son las pymes. Ahora, obviamente tienen que sopesar los análisis de riesgo, pero aquí tenemos que, por así decirlo, la burocracia del sistema financiero, que en tiempos normales es razonable que funcione. Bueno, aquí tiene que ser mucho más ágil, porque aquí en el fondo el horizonte de aplicación de estas medidas son días. El horizonte no son meses y años, como muchas veces estamos acostumbrados en el fondo cuando pensamos en una política pública o cuando pensamos en una medida de alguna empresa o del sistema bancario. Aquí son días y es muy importante que esa liquidez llegue rápido y que no se trabe en la burocracia, ¿no es cierto?, de muchas de estas instituciones. Burocracia lo digo en el sentido positivo, porque son comités de riesgo, en fin, análisis de crédito, en fin, entonces, pero esta cosa tiene que ser mucho más rápido y por eso es importante también que el gobierno lo que está haciendo también es agilizando algunas de las garantías que otorga. El FOGAP, en fin, hay una serie de instrumentos de garantías con el objeto de incentivar a que el sistema financiero ponga rápido sus recursos en las pymes y en el comercio, digamos. Sí, Bernardo Larraín, conversamos con el presidente de la SOFOFA. En estos días se ha sacudido el avispero la decisión de AFP1 de proponer que las personas puedan retirar hasta un 5% de sus fondos de pensiones para hacer frente a esta crisis sanitaria. ¿Cómo ve usted y cómo ve su organización, la SOFOFA, precisamente esta medida? Mira, yo dije al principio de la conversación que no había que ser opinólogo y empezar a hacer recomendaciones creativas. Yo honestamente creo que cuando estamos hablando de un desafío de pensiones gigantesco, que implica subir las pensiones de Chile, no nos olvidemos de ese desafío. Hay instrumentos para cada objetivo. Si el objetivo es, ¿no es cierto?, aliviar la situación de personas que están sufriendo o que tienen temor por perder el empleo, o bien porque están en la economía informal, y quizás hasta el momento eso falta claramente, no les ha llegado, ¿no es cierto?, la inyección de caja para poder vivir estos meses difíciles. Bueno, obviamente que empatizamos con esta situación, pero hay instrumentos para cada cosa. O sea, si queremos que llegue, en el fondo, una ayuda mayor a esas personas, bueno, está el instrumento de los bonos, hay distintos instrumentos que tiene el aparato público que pueden duplicarse en tamaño, pueden hacerse todos los meses, pero ¿por qué recurrir a ese fondo de ahorro que tienen las personas para, en el fondo, nutrir su jubilación futura? Me parece que, nuevamente, así como algunos alcaldes, así como algunos opinólogos están haciendo recomendaciones creativas, me parece que esa es una de ellas, y que lo realmente relevante es que las personas que están sufriendo, ya sea una pyme o una persona que le va a costar en el fondo terminar el día o el mes, estos meses de crisis sanitaria, bueno, seamos creativos en eso, en que esos instrumentos ya disponibles se multipliquen, se extiendan. El ministro de Hacienda ya ha anunciado que esto va a tener una lógica progresiva, así como la acción de salud tiene una lógica de restricción progresiva, también lo debe tener la ayuda económica a las familias. Se hizo un bono de 50.000 pesos por cada familiar. Todos consideramos que eso es insuficiente, pero el ministro de Hacienda ha anunciado que esto va a seguir
en función de cómo vaya evolucionando la consecuencia económica y social de la crisis, digamos. Sí, hay mucho análisis también que adivina o vislumbra que el gobierno de alguna forma está dosificando el rol del Estado acá para no tampoco de romper el dique y que la plata se pierda y además se pueda correr el riesgo de gastarla mal. Pero, dicho eso, hay quienes analizan también que en otros lados del mundo los estados están teniendo un rol aún más activo. Y a costa de endeudarse más, de contraer deuda pública, pero metiéndose los estados ayudando a las familias con plata. Y eso evitaría tal vez las propuestas creativas que usted menciona, señor Larraín. Entonces, ¿cómo ve usted eso? Yo estoy de acuerdo, Mauricio, y creo que el ministro de Hacienda lo ha anunciado. El punto es que yo creo que no es razonable esperar que en un día X, como habrá sido la semana pasada o hace un par de semanas, se anuncie un paquete definitivo económico en ayuda de las familias y pymes que están sufriendo. Esto va a ser progresivo, van a haber medidas sucesivas. Ya vendía en el fondo un centro de estudios del oficialismo, el centro horizontal, decía, dupliquemos el paquete económico. Llevémosle más plata a esas familias, llevémosle más plata al mundo de las personas por cuenta propia, a los independientes que no tienen empleo, en fin. Entonces, ¿Usted está de acuerdo con eso? Creo que perfectamente, ese dique del que tú hablabas, es precisamente haber tenido ese dique en los últimos 30 años en Chile nos permite hoy día ser mucho más enérgicos y tener propuestas mucho más robustas para enfrentar este paréntesis de 2, 3, 4 meses que vamos a tener, que va a ser muy duro. El desafío es que el costo que tengamos en este paréntesis para las personas, para las pymes, para las empresas, para la economía, no sea permanente. Y para eso es fundamental este pragmatismo de poner en el fondo dinero, liquidez a las personas que lo requieren, las pymes, las personas, en fin. Y también creo que tenemos nosotros como empresarios un rol muy relevante, no solamente en las acciones individuales en cada empresa que mencionaba al principio, sino que también ayer hicimos un segundo anuncio de este fondo empresarial que formamos la CPC, la SOFOFA y todas las ramas, de apoyar a 6, 7 instituciones de la sociedad civil que básicamente atienden a las personas con más riesgo de coronavirus, adultos mayores, personas de calles, niños enfermos de cáncer, pacientes de diálisis, en fin, apoyamos también la fundación que distribuye alimentos a todas estas fundaciones. Por lo tanto, me parece que hay una base de la pirámide que hay que cuidar mucho, que es la población en riesgo. Me parece que ahí el Estado muchas veces no llega, y por eso es tan importante que este fondo que formamos por la CPC vaya en apoyo de esas instituciones que ayer anunció Juan Sutil, este gran aporte que hicimos a muchas instituciones de la sociedad civil que están haciendo un rol más silencioso, pero que si cuidamos bien a ese viejito que está en un hogar del Hogar de Cristo, bueno, ojalá que esa persona no termine hospitalizada y pueda en el fondo llevar una aislación digna, eficaz, y por eso en el fondo los empresarios de Chile hicimos este aporte, este fondo que ya lleva más de 60.000 millones de pesos. ¿Más de 60.000 ahora? Estamos destinando a apoyar a estas instituciones que tienen un rol gigantesco, ¿no es cierto?, en las personas más vulnerables. Sí. ¿Ya va más de 60.000, señor Larraín? O sea, es que hay de dos tipos. Hay fondos que se han recolectado que estamos acercándonos a la meta de 50.000, que son fondos básicamente que se disponen a este comité ejecutivo que formamos, que lo integra Juan Sutil, yo y Patricio Donoso, para definir a qué iniciativas apoyamos. Son fondos que son de libre disposición, por así decirlo. Y hay otros fondos que se han sumado de industrias muy relevantes como la minería, que también se sumó a la CPC por 17.000 millones de pesos, que básicamente va a estar destinado a los mismos usos, pero en el territorio del norte, que es donde está la minería. Entonces, en total llevamos efectivamente cerca de 60.000, porque de los 43.000 que tenemos, ¿no es cierto?, en el fondo de libre disposición, por así decirlo, que es cuyos destinos los definimos nosotros, se suma, ¿no es cierto?, un sector tan importante como la minería, que va a estar básicamente focalizado en sus territorios por 17.000. Entonces, si sumamos las dos cosas, son 60.000. Hay otras industrias como la del salmón, que también está pensando hacer lo mismo, en la zona sur. Así que aquí tenemos que ponernos todos, el mundo empresarial, con acciones relevantes en cada empresa, que son menos visibles, menos notorias, pero tanto más relevante que esta segunda acción, que es nuestra acción colectiva, ¿no es cierto?, juntarnos para reunir recursos de familias, empresarios, empresas, para colaborar al Estado por un lado. Ya anunciamos que compraríamos 1 millón de test. Tenemos que definir qué test, porque ha habido mucho debate de cuáles son los adecuados. Estamos pensando también ver el tema de los respiradores mecánicos, sumar más respiradores mecánicos. Esa es una línea de acción al Estado. La segunda es apoyar a estas instituciones de la sociedad civil, fundaciones que atienden con mucha dignidad a la población en riesgo de sectores más vulnerables. Sí. Y la tercera, queremos apoyar también a la red de alcaldes, que requieren muchos suministros básicos de protección personal. Así que esas son las 3 líneas de trabajo que estamos
trabajando en este fondo que hemos constituido con la CPC, SOFOFA y toda su fama. Claro, conversamos hasta ahora con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, usted está hablando ahí del esfuerzo que se está haciendo por parte de un sector del empresariado de Chile. Pero, por otro lado, y quisiera preguntarle si usted cree que el Estado está gastando en la proporción que se requiere y gastando recursos para proteger justamente a los trabajadores, pero también a las empresas, que son las que entregan el trabajo. Porque la considerada mejor economista del año 2018, la doctora en economía Andrea Repeto, señala que no es así, que más allá de lo que ha propuesto el gobierno hasta ahora, incluso considerando que no deja de ser, ¿verdad?, inyectarle 2.000 millones de dólares a este seguro de cesantía para poder apoyar, ¿verdad?, todas las políticas de protección del empleo, no es suficiente, no es necesario, y ahí la pregunta que hacía Mauricio, o sea, otros países se están metiendo los estados la mano al bolsillo a cargo de impuestos para poder salvaguardar justamente los puestos de los trabajadores, pero sobre todo de sus sueldos, poniendo la mayor parte del dinero para poder efectivamente hacer frente a esta crisis. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está gastando todo lo que debiera gastar? Mire, aquí todo parece insuficiente cuando uno ve, ¿no es cierto?, el impacto que está teniendo esta emergencia sanitaria, insisto, en las personas, en las pymes, en fin, en la economía. Y yo estoy seguro que el Estado va a agregar otros planes más. Yo creo que la lógica que ha seguido el gobierno de Chile de progresividad en las restricciones para ir disminuyendo el riesgo de contagio va también a aplicarse a las medidas económicas. Progresividad incremental en ese caso de, ¿no es cierto?, medidas económicas en función de cómo se vaya evaluando el impacto económico de la crisis, el impacto social de la crisis. Estoy seguro que va a entrar otro paquete, el ministro de Gobierno lo ha anticipado, hoy día, insisto, el Centro de Estudio del Oficialismo también lo dice, y lo que podemos hacer esto, porque precisamente fuimos fiscalmente responsables en el pasado. Piensen ustedes que leí hoy día, ¿no es cierto?, cosas, pequeños termómetros de cómo está actuando Chile. En Chile estamos haciendo 4.000 test, por ahí 3.000, 4.000, en fin, y estamos con más capacidad de hacer más test. Veía que en Perú, en Argentina, los números de test que están haciendo al día, países más grandes que Chile, están en las centenas. Para que vea usted en el fondo la preparación que hemos tenido, porque hemos sido responsables en el pasado y ya nos permite actuar con mucho más energía, con mucho más anticipación, con mucho más oportunidad, siempre teniendo, ¿no es cierto?, estos tres objetivos en mente. El primero y número uno, siempre el tema sanitario; el segundo, el empleo y las remuneraciones; el tercero, la mantención de la cadena de suministro. Y cuando hablo de empleo y remuneraciones, también incluyo a los cuentapropias, ese 30% de personas que sale a las ferias libres, que sale, ¿no es cierto?, a ganarse la vida en el fondo en alguna pellita. Ese sector también está con mucha dificultad. Y ayer el compromiso al aprobar este proyecto de ley fue que también tenía que idearse algún mecanismo para ir en ayuda de ese sector. Aquí todos tenemos que hacer mucho más. Siempre va a parecer insuficiente lo que hagamos. Y también hay que hacer mucho en lo que va a ser el día después de esta emergencia sanitaria. Yo creo que muchas cosas van a cambiar las preguntas. Yo creo que van a cambiar las preguntas que van a nutrir el proceso constitucional. Van a cambiar muchas tendencias que nosotros anticipábamos para 15 años más quizás. Hoy día las estamos viendo todos los días. El teletrabajo, la telemedicina, las compras online, todo el desafío de tener un sistema de salud integrado entre lo privado y lo público. Aquí también creo yo, cuando hablamos de Estado, tú me preguntabas, Mirna, ¿por qué hacemos sinónimo lo público, lo social, a lo estatal? ¿Qué mejor que tener una red integrada de salud donde, por ejemplo, la persona que está en lista de espera, que lleva un año sin atenderse en el sistema público, puede atenderse en el sistema privado? Hace algunos meses la Asociación Chilena de Seguridad, institución de salud de gran nivel, de clase mundial en Chile, formada por la SOFOFA y por CIMET hace mucho tiempo, ofreció 30.000 operaciones no GES al sistema político. El sistema político le dijo que no, con esta lógica trasnochada de que la salud es a los sectores vulnerables, debe ser prestada por el Estado. O sea, ¿va a haber cambios al modelo, diría usted, también respecto de esta crisis que se está viviendo? Yo creo que van a haber preguntas muy distintas, cambios, no sé si cambios al modelo, van a haber cambios en el fondo, insisto, el Estado tiene que ser más que grande o chico, tiene que ser un Estado dinámico, pragmático, que recurra a las capacidades donde las encuentra y que no le pida en el fondo que le dé identidad a esa capacidad. Si una persona tiene que ser atendida en un laboratorio privado y es bien atendida ahí para hacer un examen, bueno, que sea así. Y si el Estado tiene que pasar el mismo costo que le representaba la provisión pública, ese costo se lo pasa a ese prestador privado, ¿por qué no? Ese dogmatismo de decir en el fondo que esa persona que estaba en lista de espera no puede ser atendida en una clínica privada porque es mejor que sea una prestación pública. Yo creo que esas preguntas van a cambiar porque estamos visibilizando hoy día cómo opera un sistema de salud cuando está en red. Hoy día está en red el sistema de salud.
el Ministerio de Salud dijo, bueno, todo el sistema de salud privado y público está disponible para la emergencia común. Bueno, yo creo que ese pragmatismo tiene que prevalecer, ojalá, permanentemente. Señor Larraín, última pregunta, porque se nos va el tiempo ya, pero no podemos dejar, ya que acaba de aparecer hace minutos la información del Banco Central con la variación del IMASEC. La actividad económica en febrero creció en 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Especialmente el IMASEC minero subió muy fuerte en 10,4% y el no minero en 2% redondo. ¿Cómo ve usted esta cifra? Bueno, una cifra positiva, habría que ver si es que hay problemas de comparabilidad en la minería, no sé si algo hubo el año pasado, que alguna faena detenía, no estoy seguro, porque me parece sorprendente el aumento del sector minero, pero son cifras que estaban mejorando. Acuérdense ustedes que nosotros tuvimos una primera impacto económico, ¿no es cierto?, con todo el tema de la crisis social, en fin, donde había un montón de demandas sociales y finalmente algunas manifestaciones más violentas de esa crisis finalmente generaron un deterioro en la economía y estábamos saliendo, o sea, a pesar de que hoy hay información contradictoria porque en febrero el desempleo llegó a 7,8, o sea, subió bastante, 0,8 claro, respecto al mismo periodo del mes anterior, y ahora en el fondo vemos un IMASEC bastante positivo, en fin, entonces, pero básicamente, aunque estuviéramos saliendo un poquito, aunque con indicadores contradictorios, ahora viene esta segunda crisis, esta segunda pandemia, por así decirlo. Primero fue la pandemia social, después la pandemia, ¿no es cierto?, literal, y finalmente podemos tener también una pandemia económica, digamos, que también es social al mismo tiempo. Entonces, si bien esa cifra puntual es positiva, no hay duda en el fondo que hay que incorporar todo lo que está ocurriendo con esta emergencia sanitaria, y es difícil hoy día hacer proyecciones porque, a diferencia de otras crisis que fueron más bien financieras, como la del 2008, esta es una crisis de salud, y básicamente la información fluye todos los días, las personas afectadas, contagiadas, el drama de las personas muertas. En fin, entonces los impactos son bien impredecibles, entonces es difícil anticipar cifras, pero lo que sí, sector privado, empresa, tanto individual como colectivamente, Estado, sociedad civil, tenemos que actuar enérgicamente, muy coordinadamente, y todos actuando bajo un cierto rayado de cancha que básicamente es la Autoridad Sanitaria Central, que tiene, ¿no es cierto?, el apoyo de un consejo de expertos, la OMS, el Colegio Médico, pero tenemos que básicamente, más que nunca, actuar bajo ese lineamiento general. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna.